Matters en Exitosa. Son las 8 de la mañana con 7, estamos un día feriado. Como ustedes me han escuchado a mí más de una vez, yo les he contado que yo soy hijo de ingeniero de petróleo, que yo he vivido, César Gutiérrez, buenos días, en Talara, Punta Arenas, Z10, a menos de 1 kilómetro de la refinería de Talara, que tengo muchísimos tíos que ya pues son octogenarios, como mi papá, y algo conozco del mundo de los hidrocarburos. Algo digo porque he crecido ahí. Y yo siempre he estado en contra de una barbaridad que se llama la refinería de Talara, tal como la han hecho, porque cuesta carísimo. Y fíjate, César, Dios es mi pastor, nada me faltará aquí, que cuando hemos invitado a César no se sabía que iba a salir el audio de Zavala, ¿cierto? No, yo he hablado con César ayer al mediodía. Correcto. Y César estuvo involucrado en el tema de los petroaudios, porque él era el presidente de Petroperú, cosa que nosotros tampoco sabíamos, porque yo no controlo el programa de Beto Ortiz. Entonces, en esa época, alguien se hubiera dicho, César, que alguien querían desestabilizar al gobierno de Alan García. Claro, o sea, todo el mundo decía, pues se la merecía. Y eso es lo que nos alguien se puso a preguntar quién grabó. No, por supuesto, era el señalamiento y los 9 años de proceso que todavía llevamos, ¿no? Alguien se puso a decir quién siguió a Rómulo León Alegría en el Hotel Country, en una imagen donde él sale con un blue jean, con una casaca de cuero. ¿Quién seguía? ¿Quién estuvo atrás? ¿Quién grabó? Hasta el día de hoy, ¿alguien se ha preocupado? No, o sea, las grabaciones, al menos de los teléfonos fijos ocurrieron, fue el caso de Business Track, pero todo el resto de seguimiento nunca se... ¿Quién le pagó a Business Track para chuponear a quienes chuponeaban? Claro. Entonces, cuando uno quiere mirar las cosas de una manera obtusa, siempre le va a ver de manera obtusa. Y ni Rosana Cueva, ni Beto Ortiz, ni Creo Panorama en esa época querían desestabilizar. ¿O le quisieron hacer un golpe de Estado a Alan García? Era una noticia y había que ponerla seguramente, y había que dar derecho de defensa y punto. ¿Cuántos años has tenido un proceso? Y todavía estoy en proceso. 9 años. 9 años. Así correcto. 9. ¿Tú has escuchado el audio de...? Porque acá te hemos invitado para hablar de la refinería de Talara. Tú como especialista en hidrocarburos, eres un columnista bastante reputado, escribes en Expreso y muchas veces has dado entrevistas en televisión y tal. ¿Tú has escuchado el... Zabalatorne Vizcarra audio? Sí, lo escuché esta mañana, ya más en detalle, ayer lo había visto muy de pasada en el programa de Beto Ortiz. Claro, y se refieren al tema de Talara, ¿no? Que según Fernando Zavala decía, pues, que él no era partidario de esto, que no debía hacerse, pero ya estaban embarcados y había que continuar, ¿no? Ahora... Pues salía más caro salirse. ¿De qué trata Talara? Primero explícale a la gente, porque vamos a volver a escuchar el audio, pero explícale a la gente de qué trata Talara, esa refinería, cuánto crudo recibe, cuánto puede procesar hoy y cuánto procesaría con la inversión que se le quieren hacer. Explícale a la gente el caso de Talara. Tómate todo el tiempo del mundo. Sí, mira, el caso de Talara es... yo ingreso a Petroperú en el 2006 y esto se venía pensando como 5 años antes. En el 2005, un año antes que nosotros entrásemos a la gestión de Talara, de Petroperú, salió una ley para disminuir obligatoriamente la cantidad de azufre que debía tener el principal combustible que se vendía ahí, que era el petróleo diésel. Y esa ley obligaba a disminuir drásticamente. La disminución drástica significaba inversiones. Se estimó que la inversión en ese momento podía costar $300 millones. Estoy hablando del 2005. Cuando ingresamos en el 2006, que era una época bollante en el mundo, esas inversiones iban alrededor de $600 millones. Y lo que se dijo, esa inversión no se va a poder recuperar con la venta de los combustibles. Hay que hacer cosas adicionales. Esas cosas adicionales sería, hagámosla más eficiente, la inversión subió hasta 1.300. Entonces, entre el 2006 y el 2008 que tuve en Petro, la cifra que se manejaba era 1.300. 1.300 millones por hacer qué? Explícale a la gente, porque la gente cuando hablan de tantos millones le parece que es una barbaridad. Invertir en dos cosas, en equipos para disminuir la cantidad de azufre que tenía el petróleo diésel, más o menos 7.000 partes por millón a 50. Para que le expliques a la gente, el petróleo que el Perú procesa, ¿de qué categoría es, de qué calidad es, de dónde viene el petróleo que Perú refina? En la refinería se refina. Claro, o sea, cuando hablaba del petróleo diésel es el producto combustible, pero esto se produce a través de una combinación de petróleo crudo. Parte que se produce en Talara, que es un petróleo bastante fino, y parte que se importaba y se sigue importando de Ecuador, que se llama un crudo oriente. ¿El Talara de dónde? ¿De la brea Pariñas, de los caballitos que se bombean, del mar, de dónde? O sea,
Acá hay una combinación de todo lo que está en Talar y el Alto. Correcto. Entonces esos pozos petroleros y la importación que venía desde el puerto, desde la refinería desde los puertos de Esmeralda en Ecuador. Correcto. Aclaro para que tenga una idea cómo conozco la zona, que yo he tenido casa en el Alto, que he tenido casa y yo jugaba en la Brea y Pareñas de niño, para que la gente sepa que el petróleo está tan a flor de piel, por hablar de un término sencillo de entender, que cuando tú vas a la Brea y Pareñas, Quique, tú caminas y el petróleo sale, burbujea del piso. Y tú ves los caballitos estos que bombean, y hay caballitos que también bombean precisamente del mar. O sea, hay petróleo en Talara, pero no es suficiente. Y el petróleo en la selva tampoco es suficiente. Es más, mi papá hizo el oleoducto Ramal Norte, piso 18 Petroperú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay que modernizar una refinería si no somos un país petrolero? Claro, ahora, primero, antes de irnos a eso, mira, yo te decía, la refinería toma insumo petróleo crudo, parte que se produce en Talara y parte que se importa de Ecuador. En esa época era más o menos 50-50%, porque el petróleo de Talara era insuficiente. Entonces se procesa eso y se produce diversos combustibles. El principal combustible es el diésel. Y este diésel que se producía tenía alto contenido de azufre. La ley decía hay que disminuir la cantidad de azufre. Correcto. Cuando se hacen inicialmente las cifras del proyecto, las primeras cifras desde el 2006, ya se hablaba casi de 600, 700 millones de dólares solo por el azufre. Poner equipamiento de tal manera que el combustible diésel tenga una cantidad de azufre acorde con los tiempos. Que era Lo voy a poner en términos muy vulgares y te ruego me dispenses. Vamos a decir que nosotros teníamos una refinería para hacer no una chicha morada, porque tenemos maíz morado, sino una chicha naranja. Y esa chicha naranja salía muy dulce. Entonces había que convertir una refinería para producir una chicha de mejor calidad. Le estoy hablando en términos muy sencillos para que las amas de casa me entiendan. Prosigue. Como diría que era una chicha con mucho limón, muy ácido, probablemente. Correcto. Entonces, un poco más de como azúcar. la ley dice que no puede ser tan ácida, había que hacer una chicha naranja, ¿no es cierto?, de una mejor calidad. Claro, entonces la inversión era como 700 millones por la venta del combustible. Las cifras que se hicieron ahí dijeron eso no alcanza, hay que hacer algo más para recuperar la inversión, y eso era modernizarla, hacerla más eficiente, de tal manera que compre crudo de menor calidad y pueda sacar combustible de alta calidad. Y eso costaba como 700 más, entonces 600, 700, la suma daba 1.300 millones de dólares. Pero no había ingeniería, había una ingeniería básica, conceptual. Ya. ¿Cómo es que se llega en el gobierno de Ollanta Humala a un proyecto que costaría porque no se sabe, más de 4.000 y pico millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares, que es una cuestión pues ciclopia para la economía de un país como el Perú? ¿Y por qué el señor Zavala dice que de todas maneras lo tenemos que hacer porque ya se firmó un contrato, que no podemos ir atrás, cuando hay gente como tú o como el economista Mendoza, del cual vamos a entrevistar en unos minutos, que dice que podríamos importar una refinería usada de algún lugar del mundo, usada, de segunda, se instala, se overholea, como se dice, y ya está? ¿Cuánto nos costaría eso? ¿De dónde sacas tú esa peregrina idea que hace sentido, pero que en el MEF y en el Petroperú actual no les hizo sentido, ni en el actual ni en el anterior, el de Ollanta y Nadín? Claro, ahora, era 1.300, pero como no había ingeniería, esto podía llegar a 2.600. Ese era el tope que se tenía. Hay reglas que dicen cuál es el margen de error, y el margen de error de esas cifras era 100%, 2.600. Con esas cifras podría haber sido posible. Y con esas cifras se termina el gobierno aprista y empieza el gobierno Ollanta Humala. En el gobierno Ollanta Humala, esta cifra subió a cerca de 4.000. Y ahí viene pues un tema fundamental. O sea, el contrato original, que es un contrato del año 2010, lo que indica es: tome usted esta refinería que produce 60.000 barriles, convierta en una refinería de 95.000, disminúyale el azufre y hágala más eficiente para que procese crudo más pesado. Ese es el mandato. Yeah. O sea, sobre la infraestructura existente, modifíquelo usted para que cumpla todo ese ¿Pero fin. para qué? ¿De dónde íbamos a sacar más petróleo? Pero antes de llegar a eso, ¿no? ¿Pero qué hicieron? Lo que hicieron es: la infraestructura existente dejémosla ahí y traigamos una refinería nueva. Ese tema no estaba permitido en el contrato. Ese es el primer tema que debería abordarse en cualquier tema de control de la Contraloría. Ese tema no se ha abordado, por ejemplo. ¿Cómo puedo modificar un contrato que me dice: renuévame algo sobre lo existente, a que yo te diga quédate con lo existente
y te traigo una refinería nueva. Ahí empiezan las divergencias, ahí comenzamos a llegar a los 4.100, 4.200 millones de dólares. Un gasto inmenso. Ya a esas alturas eso era inentendible. O sea, necesitas un carro y dices, quédate con tu carro viejo, déjalo como está el carro viejo y cómprate un carro nuevo carísimo. Claro. Pero si yo no tengo plata para un carro y te vas a comprar otro carro, tienes un carro para 4 pasajeros. Y ahora te vas a comprar te vas a comprar una 4x4 con asiento en la parte con tercera fila. Pero yo no tengo plata para el carro viejo. Mejor es comprarte un carro usado en vez del carro viejo. No. Hay que comprar una 4x4 de lujo con asiento de tercera fila. ¿Ese es el símil? Ese es exactamente. Entonces la pregunta es, si yo te llevo a un taller para que te modifiquen tu carro y él te dice, no, acá está tu carro nuevo, llévate tu carro antiguo, el que acepte esa condición ahí tiene enorme responsabilidad. Ya, ¿por qué este gobierno no podía decir, no quiero la 4x4 con asiento de tercera fila? Bueno, porque Zavala dice que el contrato es malo, pero igual hay que hacerlo. Mira, hay una cuestión que suena lógico, pero nunca se ha puesto las cifras, es justamente lo que tú dices, porque lo primero que debería hacer el gobierno es, si herede algo, que es un monto muy elevado, que no tiene justificación para recuperar la inversión, lo más lógico sería, mejor paro esto, importo combustibles y vendo combustibles importados. Por último, le dices al que te quiere vender el carro, ya has firmado un contrato en que tú me tienes que comprar la 4x4, full equipo y con tercera fila. ¿Sabes qué, compadrito? No quiero tu... Te voy a cobrar una penalidad. Bueno, hermanito, tu penalidad no va a ser más cara que 3.000 millones de dólares. Ahí justo eso iba. Entonces, suena lógico que ya de un encargo, que firmé un contrato, que resolverlo puede ser complicado. Lo que debió corresponder a este gobierno decir es, ¿qué tan complicado es? ¿Cuánto significa la resolución del contrato? ¿Cuánto significa pagar aquello que ya mandaste? Es como los panamericanos. Claro. Entonces, es igualito. Ahí hacemos un corte y empezamos para adelante. Vámonos a la pausa y ahora sí vamos a escuchar el nuevo Zavala Tornevizcarra Alarcón audio. Y nos vamos en este caso a fijar especialmente por lo que dice sobre el tema de Talara, la refinería. En Talara nos están escuchando, por supuesto, en los 103.9, la FM. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Nosotros no sabíamos de la presentación del Torne Zavala Vizcarra Alarcón audio, en donde el propio premier y hoy ministro de Economía habla mal de la refinería de Talara. Escuchemos el audio para después escuchar los comentarios de César Gutiérrez. Escuchemos el nuevo audio que involucra a este gobierno. Los dos ministros hemos conversado, hemos visto las desviaciones que nos han mandado, le digamos, 10 funcionarios, creo, 14. Entonces queríamos comentarle un poquito lo que le comentaba el contralor, que el tema es tan importante que le pido que él mismo se involucre, porque realmente lo que salga de aquí va a marcar la pauta de las concesiones para los próximos años, ¿no? Y habíamos identificado algunas cosas dentro de las desviaciones, digamos, que creo otras son muy de la letra pequeñita. Sí, Gonzalo. Como dice el premier, esto es fundamental porque detrás de Quintero están entrando todos los proyectos medianos, grandes, y que efectivamente necesitan algunos cambios en las condiciones que calculamos para llevarlos adelante, ¿no? Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está esperando a ver cuál es el desenlace, porque son funcionarios públicos y no quieren tampoco estar en problemas, ¿no? Nosotros aquí tenemos yo como veo el tema del controlador, yo creo que hay como 4 grandes contratos en el Estado que no estaban perfectos, ¿no? El de Chinchero, el de GCP, la línea 2 y Talara. GCP cometieron un error, nosotros lo aprovechamos a terminar. Pero ese viene de hace 11 años. Pero estos 4, si lo ves, todos se hicieron en un año y medio. Se están desesperados por hacerlo y sacarlo rápido. Y yo creo que ahí cometieron errores, y lo que nos ha tocado a nosotros es muchas veces perfeccionarlo. En este caso el Chinchero y el cierre financiero iba a ser una locura, se centró. En el tema de línea 2, lo que nos hemos encontrado es que, claro,
el Estado se comprometió pues a entregarles 4.000 predios y no sé qué, y nadie se preocupó en darle los predios, pues ahora estamos atrasados y Dios pide ampliaciones, etc. Y el Talara es un proyecto que para mi gusto nunca se debió hacer, pero se hizo, y ahora es más costoso salirte, así que... Te ruego le vuelvas a explicar a la gente cómo es que es más costoso salirte. ¿Qué tan difícil era salirte? ¿Por qué no vamos a gastar 3.000 millones de dólares que no tenemos en bonos? Claro, todo el mundo, los bonos han sido captados por el mercado y nos hemos quedado cortos. Claro, si son prácticamente bonos soberanos que los va a pagar el Estado peruano. O sea, si Exitosa emite bonos y el Estado peruano los va a pagar, también los vende. Pues evidentemente el Estado peruano va a tener que asumir la responsabilidad de esta barbaridad. ¿Y qué vamos a hacer con una refinería que, digo, puede llegar a costar 5.300 o puede más? ¿Por qué no nos podemos salir? Explícale por qué tendría razón Zavala en argumentar que no nos podemos salir. No, es que eso en ningún momento han querido explicarlo. O sea, ¿qué significaba salirnos? Es decir, la cláusula de resolución del contratista cuesta tanto. La cláusula de resolución y de paralizar la construcción de los equipos enviados cuesta tanto. Y eso compararlo con todo aquello que seguía. Mira, hoy día ya no son los 5.400, Philip, de los que estamos hablando. Hoy día ya tengo la certeza de que se va a aumentar 270 millones de dólares. O sea, más. 5.670 millones. Además, una preguntita. Si él, cuando le habla de desviaciones, básicamente lo que está hablando es que hay 14 personas que habían festinado trámites. En el MEF, en Ocitran, en el Ministerio de Transportes. ¿Cómo sabemos nosotros a estas alturas si el contrato de la refinería de Talara no es un contrato trucho y hay coimas? No. A estas alturas nosotros no deberíamos dudar, volver a revisar qué dijo Contraloría en su momento, porque a la hora que tú negocias y yo te había prometido que te iba a comprar la 4x4, full equipo y tal, espérate un momentito, yo no he firmado el contrato lo firmó mi hermano. Sí, pero dice que tú lo vas a pagar. Está bien, yo asumo la responsabilidad por los batters, pero ¿coimiaste a mi hermano? ¿Le diste la información adecuada? ¿Sabía mi hermano que era un carro con una cilindrada de 5.000 centímetros cúbicos y que utilizaba gasolina 95? Y que tenía, no sé, pues, navegador satelital y yo voy a estar con este caso. O sea, cuando renegocias, argumentas a tu favor para bajar el precio o para liquidar el contrato. ¿Cómo se renegocia un contrato de esta naturaleza? Mira, pero acá hay varios hitos que inclusive la Contraloría ha hecho unas observaciones muy puntuales previo a la emisión de los bonos. Pero hay temas previos que justamente van en el sentido de lo que tú dices. Mira, todo esto empieza con la selección de tecnologías. O sea, ¿qué tecnología voy a usar para construir? Y en la selección de tecnología se ha ido por las tecnologías más caras, habiendo alternativas de igual de eficientes. ¿Qué ministro firmó esto en el gobierno de Ollanta Humala? O sea, primero, las tecnologías se firman en el año 2010. ¿Quién era el ministro? En ese momento era Pedro Sánchez, en el gobierno aprista. Correcto. Luego, pero eso lo firma Petro Perú, no lo firma el Ministerio de Químicos. Ok, correcto. Perfecto. Luego, el contrato, ya con la nueva cifra, con el carro nuevo, con la 4x4 que tú referencias, se firma en el 2014, en la época de Ollanta Humala, y en ese momento tendría que haber tenido una aprobación de la Junta General de Accionistas. ¿Y quién era el 2014 el ministro? En ese momento era Jorge Merino. Ajá. Y él presidía la Junta de Accionistas por definición. Ahí es donde se toma la gran decisión. Y el ministro de Economía, porque esto tenía su implicancia económica por el endeudamiento, era el señor Luis Castilla. Entonces, otra vez Castilla. Claro, entonces acá tenemos una observación previa a la tecnología, responsabilidad enteramente de Petro Perú. Luego tenemos el contrato en el cual escala el precio significativamente con responsabilidad de Petro Perú y de los ministros de turno, Energía y Minas y Economía y Finanzas. Y luego, cuando viene este gobierno, hay tres responsabilidades. Una, primero, este corte que estamos pidiendo, ¿cuánto significa resolver el contrato y compararlo con lo que sigue adelante? Que nunca lo han dicho. Ajá. El segundo tema es que no hay un monto cerrado, porque los 5.670 que hoy día te lo afirmo es en base a información de propio Petro Perú, y falta definir cerca de 800 millones de dólares de servicios auxiliares que probablemente cueste 400 más. Y el tercer tema es el proceso administrativo de la selección de los bancos para emitir los bonos, en los cuales han entrado por la ventana dos bancos que no estaban seleccionados. Uno de ellos el JP Morgan y el otro banco Bank of America. Esas tres cosas
corresponde. ¿Se mete JP Morgan a esto? Por supuesto, ha sido parte de los bancos que han sido colocadores de los bonos. Entonces, el proceso administrativo... Hay que ver quién se la lleva en esa comisión. Esos bonos, a la hora de la hora, una comisión de 1.5. Estamos hablando de una cómica de 60 palos verdes. Que eso le importa. Mire, el Contralor, que lo cuestionan tanto, en estos últimos días justamente ha ido al tema de los bonos. Y ha obtenido como réplica de los conocedores, y dice, pero ¿por qué tiene que meterse en los bonos? Porque tiene que meterse en el proceso administrativo de cómo seleccionó los bancos, que tiene que haber un proceso de competencia, que la ley del Sistema Nacional de Control es mandatoria en ese tema. Y entonces, aquí hay 3 responsabilidades, y la cuarta será cuando acepten los montos adicionales que de todas maneras van a ocurrir en lo que le llaman los servicios auxiliares, es decir, todas esas plantas periféricas alrededor de la refinería que le van a brindar vapor de agua, que le van a brindar electricidad, que le van a brindar hidrógeno, nitrógeno, ácido sulfúrico y aguas tratadas. Eso va a significar un monto adicional. Entonces, no tenemos un monto cerrado, ya estamos endeudados. La Contraloría le ha observado de cómo te endeudas si no tienes un monto cerrado y no sabes después quién te va a financiar, sin respuesta de Petroperú. Entonces, en este gobierno hay grave responsabilidad también que involucra al presidente Petro, a sus funcionarios, al ministro de Energía y al ministro de Economía y Finanzas. Esas son las responsabilidades que en este momento le compete a este gobierno sobre el proyecto de Talara. 8:30 de la mañana, llame usted. ¿Qué opina usted, los talareños, la gente que sabe en la industria del petróleo? ¿Qué opina usted que ha escuchado lo de la refinería? ¿Le parece que el Perú se termine endeudando por esa cantidad de plata? Si el propio ministro dice que él no hubiera firmado el contrato, ¿por qué entonces no lo renegoció? 8:30, pausa, regresamos a ver si ubicamos al economista Juan Mendoza para que nos dé su visión al respecto. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, son 8 de la mañana con 33. Ya en otras ocasiones hemos conversado con el economista Juan Mendoza con respecto a los megaproyectos, a la falta de prioridad del gobierno. Hemos hablado no solamente de Chinchero, sino también de Talara. Estamos en la mesa con César Gutiérrez y yo presumo que a estas alturas de la mañana ya Juan Mendoza tiene que haber escuchado la opinión que ha tenido el señor Zavala para con Talara. ¿Cuál es la de Juan Mendoza para con Talara? ¿Es imposible renegociar el contrato? ¿Sería buena idea renegociarlo? ¿Hay que seguir emitiendo bonos? ¿Qué opina de Talara, Juan Mendoza? Buenos días. Buenos días, Felipe. Y saludos al ingeniero Gutiérrez. Bueno, yo coincido con lo que dice el Premier aparentemente en el último audio, que ese proyecto nunca debió haberse hecho a ese precio, ¿no? Porque estamos hablando de hoy día un costo de 5.400 millones de dólares. Aparentemente, según lo que ha publicado el señor Gutiérrez, el costo sería mayor todavía, sería ya de 5.670 millones de dólares. Y a mí me gustaría que Petroperú nos presentara cuáles van a ser los ingresos, ¿no? Porque muchísimos críticos, por ejemplo el economista Ricardo Lago, concluye que la refinería no va a generar ingresos superiores a los 1.900 millones de dólares y que una refinería similar en el mundo de esa capacidad no valdría más de 1.600 millones de dólares, ¿no? Examinando transacciones en refinerías en los últimos 20 años. Y el asunto es qué lógica llevó a Petroperú a hacer una refinería de esas características a ese precio cuando el país tiene muchísimas prioridades. La misma empresa tiene prioridades, ¿no?, que son clarísimas, porque el oleoducto, que es su principal activo, necesita mantenimiento urgente. Y yo pienso que lo que necesitamos, antes de seguir emitiendo más deuda, es una evaluación independiente para ver exactamente cuál es el avance del proyecto, ¿no? Es decir, cuáles son los compromisos, cuáles han sido los desembolsos, cuál sería el costo final, porque no vaya a ser que el costo no siga elevándose, que terminemos en 6.000, 7.000 millones de dólares. Juan, yo he tratado, tú eres una persona que tiene pues 2 posgrados en Brown University, César es un conocidísimo especialista en el mundo de los hidrocarburos,
pero te pido que bajes del Olimpo al común de la gente. Comparemos el tema con la camioneta, ¿no? Es decir, con la familia, tú ya tienes tu carro, Mendoza, tú tienes un carro de 4 puertas, pero tú tienes un coupé porque tú eres soltero, tú no tienes esposa ni hijos. Y viene un pata y te dice, hay que comprar un carro, una 4x4, con 3 hileras, full equipo, con navegación satelital de 5.000 centímetros cúbicos, que además se mueve la suspensión, tiene sunroof, tiene equipo de supervivencia. Entonces tú dices, bueno, la verdad es que no estoy muy interesado, pero tu hermano firma el contrato y después quieren que tú, Mendoza, lo pagues. Tú lo mínimo que tendrías que hacer es, oye, espérate un momentito, como cuando te compras un carro, lo estoy traslapando a la refinería, comenzar a argumentar. ¿Y yo para qué quiero el GPS? ¿Y yo para qué quiero pues una bola para jalar, pues no sé, pues ¿cómo se llama? Un tráiler y así sucesivamente. O sea, ¿por qué el señor Zavala lo dice en el audio que tú ya tienes que haber escuchado? Él no hubiera firmado el contrato, pero se empecina en endeudarse para comprar la camioneta. Eso es algo que a mí me gustaría entender, porque si la evaluación no se ha hecho, es decir, si no hemos, lo que tú mencionas, ¿no? Si no sabemos si ese auto que estamos comprando está sobredimensionado y no sabemos bien cómo vamos a pagar por el auto, entonces a mí me parece una irracionalidad además, económica. No tienes además, tú eres soltero, pues, ¿para qué quieres un carro con triple hilera si no tienes hijos? Exactamente. No tienes petróleo. Pero yo creo que la respuesta es que el gobierno no paga, sino pagan los siguientes gobiernos. Entonces, estas decisiones, en el corto plazo, sí le dan algún beneficio al gobierno, porque algún movimiento económico evidentemente va a haber en Talara. Hablemos de los bonos, ok. Cuando se emiten bonos, ¿quién gana? ¿Qué cosa es una emisión de bonos si le puedes explicar a la gente? ¿Quién cobra la comisión? ¿Qué tendría que ver JP Morgan o Bank of America Merrill Lynch en una emisión de bonos, por dar un ejemplo? Ya. Bueno, los bonos son deuda, ¿no? Entonces Petroperú se está endeudando, le han dado $2.000 millones para que financie este proyecto y Petroperú va a tener que pagar esa deuda. Es cierto que la tasa de interés es una tasa de interés baja, no es punto Uruguay, ¿no? Pero hay que pagarlo. Ahora, entonces los bonos son deuda. Es como cuando una persona va al banco y pide un crédito, excepto que en este caso hay agentes que compran estos bonos, ¿no? Y para colocar estos bonos, es decir, para que esta emisión, esta deuda sea exitosa, hay intermediarios. Y estos intermediarios cobran una comisión. Estos comisionistas, en mi opinión, son los únicos ganadores claros de este proyecto, porque no gana el ciudadano, no gana la empresa. Ciertamente estamos endeudando a Petroperú, no gana el sector de hidrocarburos en términos de más eficiencia, yo no creo. Lo que evidentemente perdemos en términos de otras cosas que se podría hacer con ese dinero, pero los comisionistas sí ganan, porque ellos cobran de todas maneras, y cuanto más nos endeudemos, más ganan. Y naturalmente ese es un interés. No digo que la refinería se haga porque los comisionistas ganan, pero es un hecho que al hacer este proyecto a este precio y endeudarnos de esta manera, los únicos ganadores claros son los comisionistas. Quiero interrumpir a Juan Mendoza para preguntarle al ingeniero César Gutiérrez. Ya, vamos a decir que lo hacen y nos cuesta $5.670 millones. Eso, al margen de quién lo paga y cuándo lo paga. ¿La refinería para qué serviría si no tenemos el petróleo? Claro, esto va a trabajar con petróleo importado. O sea, no tiene sentido si en estos momentos la producción de lo poco que había en Talara viene declinante severamente. Y al cabo de 4 o 5 años probablemente tengamos mucho menos que lo de ahora. Y el abastecimiento va a ser con crudo importado. Mira, a nosotros nos andan contando un cuento que cuando se pone en operación el oleoducto, vamos a utilizar el crudo que se produce en las zonas que los trae el oleoducto, el lote 192, que parte de Andoas. Ese crudo se exporta, ese crudo no lo utiliza la refinería. La refinería, su modernización ha sido diseñado para un crudo ecuatoriano que se llama el crudo Napo.
El crudo que produciría en el lote 64, que dice que produciría en Sociedad Petroperú con una empresa argentina, se llama Geopar, ese crudo no es para el diseño de esa refinería está diseñada para un crudo importado. Además, entonces, en esa lógica, mejor importemos combustible. Además, Juan Mendoza, el petróleo es un commodity, es como hablar, el precio del petróleo es como decir el precio del oro, ¿no es cierto? El precio de la soya. Entonces, nosotros no manejamos en el Perú el precio ni del oro, ni de la soya, ni el precio, no sé, ni la tasa de interés, ni el precio del euro, ni el precio del dólar. Entonces, ¿qué sentido hace para un país chico como el Perú comprar una refinería para refinar un petróleo que vas a tener que importar sin saber lo que va a pasar con ese precio en los próximos años porque ha fluctuado de manera grosera? Sí, me pide una interrupción. Mire, justo Juan Mendoza, aquí saludo, ha hecho alusión a algo que es muy importante. ¿Y cuáles son los ingresos que permitirían pagar eso? Y él refería, lo va a pagar el público. Claro, porque los ingresos es la venta del combustible. Mira, ¿qué es lo que ocurrió? Desde el año 2006, yo hice un análisis hace unos días, a la fecha, si tú comparas el precio del combustible, del conjunto de combustible versus el costo, ese ratio ha sido 22%. Es decir, vendía yo los combustibles 22% arriba del costo del crudo. El último año se ha vendido 30% por arriba. Y la pregunta es, lo que viene en sucesivo para pagar esa deuda, el precio al público, ¿qué va a ser? ¿El 22 tradicional? ¿El 30 el último año? Correcto. Mucho más. Ahí ya se puso más complejo, pero reitero la pregunta para Juan Mendoza. ¿Qué sentido tendría que la familia Mendoza se compre una tremenda panadería si va a tener que importar la harina y no sabes cuánto va a costar la harina? ¿No es mejor comprar pan en vez de estar metiéndose en camisa 11 varas? Estoy tratando, reitero, de traslaparlo en términos muy sencillos. Si no manejamos el precio del crudo internacional, ¿qué nos dice mañana que el petróleo vuelve a subir y nos fregamos? No, sin duda. Como dice el ingeniero Gutiérrez, si ese margen de refinación no cambia, y no tendría por qué cambiar, excepto que le pasemos la cuenta al consumidor peruano, o sea, que lo pague el bolsillo del ciudadano, lo que estamos haciendo es una enorme irresponsabilidad. Y como ha dicho el ingeniero, si no vamos a producir crudo para la refinería, entonces la refinería solamente va a funcionar con crudo importado. Habría que sincerar eso y decírselo al público. O sea, estamos haciendo una refinería en la que no vamos a refinar nuestro petróleo, sino el petróleo extranjero, y como la estamos haciendo a un precio que no guarda relación con los ingresos que van a salir, para que se pueda pagar la deuda, que el Perú la tiene que pagar, o se sube el precio de los combustibles, uno diría, o saldrá un aporte del fisco, de una transferencia del MEF a Petroperú. En cualquier caso, pierde la economía del ciudadano. Y por último, Juan, ¿qué opinas sobre lo dicho por Zavala con respecto a que de la manera como pretendían hacer Chincheros van a hacer todas las otras cosas, incluido Talara? ¿Esto te genera confianza? ¿Qué cosas crees que va a pensar un agente económico, un inversor, cuando escucha al ministro de Economía decir que hay que hacer las cosas como sea, porque así va a ser el derrotero? O sea, así igualito quieren hacer con Talara que con Chinchero, van a hacer la línea 2, así va a ser el modelo. ¿Ese es el modelo a seguir? Sí. Mira, a mí me ha llamado enormemente la atención que 3 ministros de Estado, incluido el vicepresidente y el premier, el ministro de Economía, estén haciendo casi un cabildeo, ¿no? Un lobby por un proyecto como Chinchero, que era un proyecto que favorecía, una adenda que favorecía claramente al concesionario, a Punta Uruguasi. Y uno se pregunta, ¿cómo así ese interés desmedido era la manera de destrabar proyectos? Y era la fórmula para que se destrabaran otros proyectos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso necesita una respuesta clara. Y hay que separar el asunto de quién graba el audio, porque al final es un asunto de interés público. ¿Cómo así hay tanto interés, tanto esfuerzo, ¿no es cierto?, en que salga adelante la venta de Chinchero? ¿Por qué no hay igual interés, por ejemplo, en la segunda pista de Jorge Chávez, que también se menciona y se descarta en el audio, como si no fuera prioritario el proyecto? O, por ejemplo, en la reconstrucción del norte.
O sea, ¿qué tipo de prioridades Perdón, están para manejando priorizar, a nivel de discúlpame, nuestro gobierno? así como este es exactamente el mismo caso, el mismo esquema de negocio, para hablarlo de esta manera, estructura de pensamiento, de business plan, para que me entienda Mr. Kuczynski, de los panamericanos. Es una tontería. Entonces, ¿por qué no agarramos los 1.200 millones de dólares a los panamericanos y en 3 años le damos, o en 4, le damos 100 palos verdes al Ministerio Público, al Poder Judicial, a los bomberos y a la policía? Repito, podríamos tener 3 años seguidos dándole 100 millones de dólares extra de presupuesto y le cambiaría la vida a muchísimos peruanos. ¿Eso no es prioridad frente a los panamericanos? Entonces, el tema es un tema de priorización, de presupuesto y de manera de conducir al país. Sin duda. Y yo le agregaría que también un tema de conflicto de interés, porque el premier Zavala nos había dicho, hasta antes de la aparición de este audio, que él no había intervenido en el proyecto Chinchero, porque su hermana había trabajado en Conturhuasi. Pero resulta ahora que no solamente había intervenido, sino que lo había hecho con muchísimo interés. Entonces, vamos a esperar, aparentemente hay más sorpresas, ¿no? Y claro que hay más audios, es extracto. obvio que hay. Ahora, van a ser tan, no sé decir panetones para que nadie se moleste, de decir todo el audio para escuchar más barbaridades. O sea, bueno, lo pidieron otra vez y no fue lo mejor. Yo creo que lo mejor para el país es centrarnos en las políticas. El Fondo Monetario, por primera vez, ha mencionado a la corrupción, mejor dicho, a la ausencia de medidas enérgicas contra la corrupción como un problema macroeconómico para el Perú. Esa es una mancha para nuestro país internacionalmente. Y es momento de reaccionar, de priorizar, de ponernos a gobernar, porque que el gobierno se ponga a gobernar, porque si no hacemos eso y estamos preocupados con un proyecto como Chinchero, que económicamente era marginal, y quemamos todas las velas y renuncian ministros y que persiste en ese proyecto, eso no va a ser bueno para el Perú. Ha sido muy amable con nosotros Juan Mendoza. Nos vamos a una pausa y quiero, después de haber escuchado lo que ustedes han escuchado, sus opiniones en el 467-4499, 467-4499, en el siguiente teléfono, el 251-9422. Pausa, regresamos. Otros problemas. Acaba de entrar Daniel Urresti a los estudios. Vamos a hablar con él de estas capturas, que aparentemente son buenas, las que ha hecho el Ministerio del Interior. Yo me acuerdo cómo el señor Basombrío, ni bien llegó, dijo que las compras de los patrulleros se habían hecho con los pies. Y el gobierno ha seguido con esas compras que han hecho con los pies. Y él ha presentado los patrulleros junto con PPK. A las pocas semanas después del anuncio. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando el gobierno anterior hace cosas con los pies, ¿nosotros qué? ¿Seguimos pateando la pelota? O sea, así va a ser, según Zavala, la manera como vamos a hacer las cosas. Y mire, en el tema, y sin irse de Talara, que Talara lo pone de colofón siendo el monto más alto, toda su preocupación era Chinchero. Y justamente lo que dice Juan Mendoza, o sea, aquí había una suerte de cabildeo de ministro hacia el Contralor. Pues si le dice, Vizcarra le dice, oye hermano, señor Contralor, usted está para controlar, pero para que no digan que no controla, usted ponga algo así nomás. Y entra Torno y dice, y de ahí nos lavamos la cara entre nosotros. Pues esto tiene que salir, pongámonos de acuerdo punto por punto. O sea, ¿dónde se ha visto? Póngase a pensar ya, Urresti, ministro del Interior, está comprando patrulleros Urresti. ¿Se imaginan si Urresti hubiera ido, siendo ministro del Interior, y hubiera dicho al Contralor, hermanito, nos ponemos de acuerdo, punto por punto? ¿Qué hubiera hecho Keiko con Fujimori y Alan García con Urresti? Después de matarlo, digo, ¿qué hacía con su cuerpo, con sus orejas? ¿Dónde lo mataban? Los petroaudios, que le costaron la cabeza a Del Castillo, el juicio que ustedes tienen. ¿De qué tamaño era el negocio de los petroaudios? En el supuesto faenón, el faenón, en donde se llevan un lote petrolero y generó indignación, pero alucinante, del comercio especialmente, ¿no es cierto? Claro. Una indignación, pero con acento ante de cuánto era el tamaño del negocio. En primer lugar, el Estado no pone un céntimo. Todo el riesgo era del privado. Y si el privado después de 7 años de poner más o menos $100 millones, tenía suerte,
O sea, era invertir 100 millones de dólares, se habían ganado con una coima, con una pendejada, con una merme, con un faenón, la posibilidad de tener un lote y que ellos tenían que poner plata, ¿cierto? Que me puedo gastar los 100 millones de dólares y no encuentro nada. Correcto. ¿Ya? Y si encontrase, en las proyecciones, hacia 20 años, la recaudación no excedía los 500. En 20 años, 500 millones que le iban a dar al Perú. Así es. Y el señor iba a ganar un montón de plata. Por supuesto. Entonces, si encontraba petróleo. Y eso generó una indignación alucinante. Esto es muchísimo peor que los petroaudios. Acá, mira, Chincheros es plata del Estado. Petroperú es plata del Estado. La línea 2 del metro. La línea 2 es cofinanciamiento del Estado. Y el grado de indignación es cero. Y los actores políticos tratando de cabildear con el Contralor. Eso ahí sencillamente es inadmisible. Premier, ministro de Transportes y vicepresidente de la República y ministro de Economía. Entonces, así es que... Y le dice, hay que ponernos de acuerdo. Porque ayer he visto unos comentarios que decían, pero si no dice nada comprometedor, ¿cómo no puede haber nada comprometedor? No, si es que esto es culpa de Beto Ortiz, que quiere desestabilizar. Entonces, ese tema debe llamar la atención. No, es culpa de Rosana Cueva, porque ya todos sabemos que Rosana Cueva, o sea, Rosana Cueva ha sido montesinista. Sí, claro, sí, tremenda. Sí, claro. Por favor. Tenemos espacio para unas llamaditas, ya viene Daniel Urresti, 467-4499, 251-9422. ¿Qué opina usted de lo de Talara? Con este endeudamiento. ¿Qué ha entendido usted de lo que hemos estado conversando? Aló, buenos días. Buenos días, Fili, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Alejandro de Tacna, Fili. Alejandrito, escúchame, vuela. La verdad que creo que dicen que Zabal es talmeña, yo soy talmeño. Y lamento que un paisano esté metido tanto en la corrupción. Yo lo único que tengo que decir es que lamentablemente estamos gobernados por un lobista que es Kuczynski, y estamos desilusionados de este gobierno, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Y lo peor de que ningún canal está transmitiendo este audio, solamente tu canal, ¿no? Y te agradezco mucho por Bueno, eso. ya te ven, ¿no? En Canal N sale, César Campos está diciendo en Canal N una cosita. Lo que pasa es que, a ver, 8:55. Lo vamos a conversar en un rato con Daniel Urresti y tal. ¿Qué hubiera pasado si atrás del negocio, del faenón de Rómulo, de la rata, de Vieto, de Quimpe, ratas malditas, miserables, apristas, ladrones, hubiera estado, en vez de una empresa noruega, Piñera? Claro, seguramente nada. No hubiera pasado nada. Y si no se hubiera colisionado ganándole en un concurso a una empresa privada que tomó un lote por $200.000 y que se vendió la empresa en $1.000 millones. Correcto, se llama Petrotec la empresa. Así es. A mí no me va a contar el cuento, ¿eh? Yo me la sé de memoria. De memoria. Entonces, ¿cuál es el punto? No hay robo bueno de derecha ni robo bueno de izquierda. O sea, robarle a un país de manera descarada es malo. Miren dónde han terminado los superpoderosos. Alguien alguna vez pensó, pero por 15 segundos, de que Fujimori, que ha sido un tremendo presidente, tiene méritos que no tiene nadie, hermano, ¿ya? Pero está en la cana. Y que Montesinos, la gente hacía cola para visitar a Montesinos. Cola, era una cola. Montesinos tenía más de 800 videos. Dueños de bancos, presidentes de empresas, poder judicial, hacían cola para visitar a Montesinos. ¿Alguien alguna vez pensó de verdad que Montesinos podía estar en cana? Para mí sería imposible. O sea, Montesinos se refiere al ministro Salas, que era el primer ministro de la época del video Curi. Claro. Montesinos le dice, ¿qué te igual? Tú eres un pinche ministro, le dice. Le tira el teléfono, lo ningunea. Premier. ¿Tú qué me vas a mí qué me vas a...? O sea, para que entienda la gente, el poder que ha tenido Montesinos y en su momento Fujimori no lo tenía en el Perú ni el virrey. Lo tenía el Inca. O sea, es pre-republicano. O sea, movían un dedo, Montesinos cambiaba hasta el clima. Si Montesinos le decía a Senami que hacía calor, el Senami decía que hacía calor.
Entonces, lo que tiene que hacer la gente es darse cuenta que uno no puede seguir robando impunemente, pues, hermano. No, ¿quién grabó? Fili, y mira, esta grabación sale después de dos temas muy sensibles, y creo que con esto terminamos, que ha mencionado el Contralor antes de su posible partida. El año pasado, en septiembre, el MEF sacó una autorización de emisión de bonos por 12.000 millones de dólares, donde los cuestionamientos de la selección de bancos son los mismos que se tienen los cuestionamientos de estos 2.000 millones de dólares de Petro. ¿Quién se la llevó? Y esa es la pregunta de cómo se seleccionó, cómo se otorgaron las comisiones, cuál fue el proceso de competencia. El informe legal que firma en el caso del MEF, la autorización de los 12.000 millones de dólares de bonos vía decreto supremo, es el estudio del hoy día presidente Indecopi, que ya estaba en ejercicio. Ese tipo de temas es que debe dilucidarse. Y más allá si el Contralor se queda, se va o lo que ocurra, la Contraloría yo creo que es una institución que tiene que seguir una investigación de esos temas a las cuales nunca se ha tocado. Discúlpame, ahora se lo va a preguntar a Ariel Urresti. Ariel Urresti, hermano, le ofrecen mañana a la Contraloría. No acepta, pues, hermano, está loco, pues, hermano. ¿A quién va a querer ser Contralor ahorita, hermano? ¿Quién va a querer ser Contralor ahorita? Van a decir que el ascenso de Urresti cuando era alférez se lo tiraron y que Urresti se cruzó. En el 74 tuvo una papeleta. Miren lo que le han querido hacer a Caterina Ampuero. Han ido a la casa de la suegra para ver si el metraje de la azotea está... O sea, nadie va a soportar ser Contralor, porque el Contralor no lo hace solo. Investigar una licitación de este tamaño, un proyecto de inversión. Yo he visto, o sea, yo he leído proyectos de inversión y me demoro meses. Estamos hablando de 5 o 6 metros de expedientes a lo largo. O sea, necesitas un equipo de gente para auditar eso, para controlar eso. No es el Contralor. Que lo saquen al Alarcón y pongan un maletín. Repito, pongan al Contralor maletín. Ese Contralor va a querer chequear cualquier cosa para que lo fusilen. Bueno, ahora la Contraloría como institución se ha quedado con su informe. En el caso de las observaciones de Talar han sido muy pertinentes, muy agudas, ¿eh? Por más que anden diciendo de que tiene que ver la Contraloría con temas técnicos. Me he leído al detalle los informes y tiene observaciones muy agudas a las cuales se debería responder y a las cuales el Ministerio Público ya debería intervenir. Vámonos a la pausa, regresamos con Daniel Urresti. Ojo, tampoco cuando hemos invitado a Daniel sabíamos lo de los audios, ¿no? Pero ahora le voy a preguntar por los patrulleros, porque a él también lo están acusando a Urresti de haberse robado la plata de los patrulleros. No, con el general Urresti hablé 11 de la mañana. No tenía nada que ver. Pero, o sea, si supuestamente los han comprado con los pies, como los siguen comprando. Entonces, esto tiene que ver. Vamos a hablar con Urresti al respecto. Vamos a hablar de las capturas que hacen los policías. Porque tú dices, capturaron a 21 policías, malditos ladrones. ¡Chatomare! ¿Y quién los capturó? Los policías, pues también. O los han capturado los civiles. Sentido común, ¿no? Entonces hay que aplaudir a los policías buenos que han agarrado a los malos. Pero se levanta lo malo. Vámonos a la pausa. Viene Judy Rodríguez antes que me meta cuchillo. Ha sido muy amable. Gracias, César Gutiérrez. Pausa, regresamos.